Bien, pueden tomar sus lugares. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Josué 10. Josué 10, ¿ok? Abran sus Biblias en Josué capítulo 10. Una para David y una para Fer. Josué 10. Y tienen delante de ustedes, chequen ese pasaje, mírenlo, pónganse cómodos con él. Tienen delante de ustedes probablemente el milagro más grande que podamos pensar en toda la historia de las Escrituras. Que Josué 10, del 1 al 28, creo que ahí en sus Biblias tienen el título Derrota de los amorreos, sí, algunos tienen eso, pero realmente el título debería ser El día que el sol se detuvo. El día que el sol se detuvo. Y realmente este milagro de que el sol se detuvo, que vamos a ver hoy en esta historia, solo es comparable en los días de Ezequías. Ezequías le pidió a Dios que la sombra se retrasara a 10 grados, y así fue, o quizá los milagros de Jesús donde resucitó a personas. Pero aparte de eso, este es el milagro más grande que tenemos. Ahora, es un texto muy complejo, es un texto un tanto difícil de entender, y también sobre todo para entender qué es lo que pasó en ese día. Entonces vamos a checar ahí, vamos a mirar bien todos juntos, ¿ok? Y los fieles varones que vinieron a la clase de las 10, tuvieron un adelanto de esto, ¿verdad? Ya están preparados. Pero ahora vamos a hacerlo todos juntos, ¿ok? Le voy a dar lectura a los versículos 1 al 5, 1 al 6, que nos ponen un poquito en contexto de lo que estamos viendo, ¿ok? Dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habían en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Ahora, si me pueden poner la foto que les mandé por ahí. Ok, ¿pueden ver esto, más o menos? ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? Muy bien. Dice: híjole, no le alcanzo a ver, no le entiendo. No, es que está en inglés, ¿de acuerdo? Pero porque no encontré una foto en español. Pero yo les explico, ¿ok? En los versículos 7 al 15... tenemos la explicación de esta batalla. Y si ustedes leen el texto, se van a dar cuenta que no encaja, ¿de acuerdo? Que el texto no encaja. Entonces, ¿ven allá donde dice Gilgal? ¿Sí? Justo al lado del enchufe. El enchufe no está en el mapa original, está solo aquí en Jericó. Okay. Entonces, ¿ven ahí Gilgal está al ladito de Jericó? Entonces, Josué derrota a Jericó y ahí ponen el campamento, en Gilgal, ¿ok? Derrotan ahí, pero regresan a Gilgal, ¿ok? Luego la predicación de la semana pasada
de hace 2 semanas, los gabaonitas, que es ahí donde pone Gibeón, mira, van a aprender inglés también hoy. Los gabaonitas van con Josué, hacen pretender que vienen de una nación muy lejana, ¿no? Y les engañan, como vimos la semana pasada. Entonces Josué hace un pacto con los gabaonitas. Ok. Luego, estos reyes que tienen aquí, el más cercano, el de Jerusalén, pero que se une con Jarmut, con Eglón, con Laquis y con Hebrón, se unen los 5 para ir a luchar contra Gabaón, porque han escuchado que ha hecho pacto con Israel. Y eso les asusta, porque Gabaón es una ciudad muy, muy, muy grande, ¿ok? Vean el versículo 2, dice: tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Entonces, el rey de Jerusalén, cuando escucha que el rey de Gabaón o la ciudad de Gabaón ha pensado, nosotros no podemos defendernos de Josué. El rey de Jerusalén le entra bastante temor y dice, si Gabaón no se puede defender, yo menos. Y más allá, si Josué con Gabaón se juntan y nos atacan, entonces le entró gran temor al rey de Jerusalén. Y el rey de Jerusalén le dice a todos estos reyes, les dice, ¿saben qué? Es mejor, si en vez de quedarnos aquí en nuestras ciudades cada uno separado, vamos todos y luchamos a ver si derrotamos a Gabaón y a Josué. Y es muy importante para entender bien lo que está pasando, que todas estas ciudades, ¿okay? no son países como ahora, ¿okay? No es México, Estados Unidos o como en aquel tiempo Egipto o Babilonia o Israel. Estas ciudades son, cada cual es independiente y cada cual tiene su rey, cada cual tiene sus leyes y cada cual tiene sus cosas, de su manera de hacer las cosas. Son independientes. Entonces Josué por eso podía conquistar Jericó y luego conquistar Ai, ir conquistándolas de una en una. No era una empresa como ir a luchar contra Egipto o Babilonia. Por eso la tierra de Canaán se podía conquistar. Pero todos estos reyes dicen, ok, eso no nos va a funcionar. Esto de ser independientes y de estar aquí esperando a que Josué venga, no nos va a funcionar. Vamos a aliarnos, Hebrón, Laquis, Eglón, Jarmut y Jerusalén, vamos a aliarnos y vamos a derrotar a Gabaón. Cuando nos pongamos contra Gabaón, Josué va a venir y nosotros 5 lo derrotamos también. ¿Sí? ¿Hasta ahí están conmigo? ¿Sí? Bien, porque a veces leemos todas estas ciudades y no sabes qué es lo que pasa, ¿no? Entonces aquí hay un mapa. Ahora, la distancia desde el enchufe, ¿okay? Desde Gilgal hasta aquí abajo, que es la ciudad de Maceda, que tenemos ahí, ¿okay? Es alrededor de entre 30 y 40 millas, ¿okay? Estamos hablando de como 70 kilómetros, ¿okay? No existían los carrazos que ustedes traen aquí a la iglesia, ¿okay? Tenían que ir a pie con un ejército bien grande. Nos dice el versículo que Josué agarró a todos, o sea, ese día cuando escuchó, no se quedó nadie. Vean ahí ustedes el versículo 7. El versículo 7 dice, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra y todos los hombres valientes. Entonces, ese día no dividió el ejército entre varios capitanes y tú vete para allá. Josué los tomó a todos, todo hombre que podía luchar. Y se va de Gilgal a Gabaón. Son como 10 millas, les toma toda la noche para recorrerlo. Toda la noche. Nos lo dice el versículo 9, dice, Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Entonces le tomó toda una noche recorrer eso, y llegó contra los ejércitos, contra la coalición de reyes, tempranito por la madrugada. ¿Okay? Ahora, lo que quiero que vean en este texto es que nuestras mentes de ahora están predispuestas a entender todo cronológicamente. ¿Sí? Queremos, cuéntame qué pasó a las 6 de la mañana, y luego a las 7, y luego a las 8, y luego a las 9, y luego a las 11, y luego a la 1, y todo lo queremos así cronológicamente. Pero no todas las historias, no todas las narrativas tienen que ser cronológicas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No? Por ejemplo, ¿dónde están los fans de Star Wars? ¿Dónde hay fans de Star Wars? Confiesen. Ok, muy bien. ¿Las películas de Star Wars salieron en orden cronológico? ¿No, verdad? Yo no soy fan de Star Wars, pero ¿qué sacaron? La cuarta primero, ¿no? En orden cronológico fue 4, 5, 6, y luego 1, 2, 3, y luego 7, ¿no?
Es una manera de ordenar las cosas, ¿ok? En España, riéndose de Star Wars, hubo unos productores que sacaron Vivancos 3. Era una de policías y se llamaban Vivancos 3. Y el subtítulo era, si gusta, sacamos las 2 primeras. Entonces, no siempre todo tiene que ir en orden cronológico. Y aquí vamos a ver que Josué, que es el escritor, no nos lo está contando. No nos lo está contando en orden cronológico, y es bien importante para entender este texto. Fíjense, en el versículo 10, dice, Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, ¿ok? En Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, ahí está el camino de Betorón, ¿ok? Es el camino que va bajando, ese que va bajando. Y los hirió hasta Azeca, Josué los hirió hasta Azeca, ¿okay? Y hasta Maceda. ¿Okay? Entonces, se encontraron en Gabaón y lucharon todo hasta Azeca, y luego siguieron luchando todo hasta Maceda. ¿Okay? Pero vean el versículo, o sea, ya estamos en Maceda, ¿no? En el versículo 10 ya estamos en Maceda. Vean el versículo 11. Dice, mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, híjole, ¿ven? Versículo 11 nos está contando algo que pasó allá arriba. Entonces, Josué se regresa. Y luego en el versículo 12, al final del versículo 12, Josué dice, Sol, detente ¿en dónde? En Gaón. Entonces, otra vez al principio. Entonces, Josué no está hablando de manera cronológica. Vean el versículo 15. Versículo 15 dice, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento ¿en dónde? En el enchufe, regresaron hasta allá. Entonces estaban acá y regresan hasta allá, ¿no? Ok, vean el versículo 16. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva, ¿en dónde? En Maceda. ¿Pero qué nos importa Maceda si ya estamos en Gilgal? ¿No? Porque no está cronológicamente. ¿Ok? Entonces, como sé que nuestras mentes están puestas en manera cronológica, esto es lo que pasa. ¿Ok? Déjenme les cuento lo que pasa de manera cronológica. ¿Ok? Número uno. Los gabaonitas piden ayuda porque una coalición de reyes les está atacando, y son aliados de los israelitas desde el capítulo anterior. Ese es el número 1, es el versículo, lo tienen en el versículo 6. ¿Okay? Número 2, Jehová le afirma a Josué que la batalla acabará en victoria. Eso es el versículo 8. Vean el versículo 8. Dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Número 3. Josué y el ejército al completo marchan toda la noche de Gilgal a Gabaón, llegando temprano por la mañana. Eso es el versículo 7 y el 9. ¿Okay? Lo que pasa en cuarto lugar es, ahí en Gabaón, temprano por la mañana, Josué solicita la ayuda de Dios para que el sol se detenga y el día dure lo suficiente para exterminar a los 5 reyes. Eso lo vemos en los versículos 12 al 14. Entonces estamos en Gabaón, el sol se detiene. 5, Dios confunde y aterroriza al ejército enemigo, probablemente con rayos y truenos, los aterroriza, los asusta ahí en Gabaón. ¿Okay? 6, Josué y el ejército persiguen a los enemigos desde Gilgal, pasando por todo Betorón, hasta Azeca y hasta Maceda. 7, durante todo el recorrido, Jehová está mandando granizo, ¿okay? Grandes piedras de granizo, donde Jehová mismo derrota y mata a la gran mayoría del ejército de la coalición. Eso lo pueden ver en el versículo 11. ¿Okay? 8. Los reyes en Maceda, los 5 reyes, se esconden dentro de una cueva. 9. Se le da aviso a Josué de que los reyes están escondidos en esa cueva y Josué les dice,
taponen la cueva, cierren la cueva, porque todavía tenemos mucho ejército que derrotar. 10. Se derrota todo el ejército. 11. Se conquista Maceda. Y 12. Se sacan los reyes de la cueva y Josué los mata. Y por último, después de haber hecho eso, se regresan a Gilgal. ¿Sí? ¿Hasta ahí están conmigo? ¿Sí? Entonces, esa es la historia que tenemos. Es una historia increíble, ¿ok? Es una historia increíble donde algo que parecía absolutamente imposible, que es que Israel, una nación que en su historia ha peleado 3 o 4 guerras, derrota a una coalición de 5 reyes. Es una historia increíble donde un pecado, un error de Josué de hacer pacto con los gabaonitas, Jehová lo transforma en algo bueno para ellos. Y es una historia increíble porque vemos dos milagros bien grandes. Una, el sol se detuvo. Y eso lo vamos a estudiar ahora. El sol se detuvo. Y el otro milagro que me parece increíble es, en toda esta bajada por todo el valle, Jehová manda granizo y con ese granizo extermina al ejército de los 5 reyes. Tú imagínate que eres un israelita corriendo detrás de los reyes, ¿no? Corriendo detrás del ejército, intentando ahí en la batalla echarte a todo el que puedes, y ves que comienza a caer granizo. Pues Jehová igual se podía haber echado al ejército de los 5 reyes, que igual se podía haber echado al ejército de Israel, ¿no? O sea, usted cuando cae granizo, les pega a todos por igual, ¿no? Y ese día no. Ese día Jehová apuntaba el granizo, como si fuera un arquero, directamente, solamente, a estos reyes. Y lo que vamos a entender en esta historia, ya nos podemos regresar, lo que vamos a entender en esta historia es que cuando uno hace la voluntad de Dios, al hacer la voluntad de Dios, no debemos de temer. No debemos de temer nada. No debemos temer a nada ni a nadie, porque Dios nos puede librar de cualquier situación, de cualquier forma. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, no debemos de temer, porque Dios nos puede librar de cualquier situación, de cualquier forma. Ahora tenemos que explicar qué es la voluntad de Dios, porque no quiero que esté yo aquí hablándoles de la voluntad de Dios y ustedes entiendan una cosa y yo otra. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de lo que Dios ha dicho en su palabra que quieren que sus hijos hagan. Esto es bien importante. La voluntad de Dios es lo que Dios ha dicho en su palabra que quiere que sus hijos hagan. Entonces, honrarás a tu padre y a tu madre, no hurtarás, amarás al Señor por encima de todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, amarás a tu prójimo, no tendrás amargura, no pondrás tu mente en las cosas de la carne, andarás cultivando los frutos del Espíritu. Todo lo que la palabra nos dice que los hijos de Dios tienen que hacer, lo que la Biblia nos dice que los hijos de Dios tienen que hacer, eso es la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer con la voluntad de Dios? La voluntad de Dios hay que conocerla y hay que hacerla. La voluntad de Dios hay que conocerla, o sea, tienes que meterte en las Escrituras para ver cuál es la voluntad de Dios y luego hay que hacerla. Santiago nos dice que de nada vale el que escucha y no hace. ¿Ok? Y quería explicarles esto porque muchas veces cuando hablamos de la voluntad de Dios estamos pensando en otra cosa, que sería la siguiente diapositiva. Muchas veces cuando hablamos de la voluntad de Dios pensamos en el plan de Dios y esto es otra cosa. ¿Ok? El plan de Dios es otra cosa. Y bueno, los títulos dan igual, llámale como quieras, pero todos tenemos un diseño de Dios para nuestras vidas. Dios sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros estamos buscando el plan de Dios para nuestras vidas, que es el diseño de Dios para cada evento de nuestras vidas, el diseño de Dios para cada evento de nuestras vidas. Entonces a veces
hablamos y decimos, ¿qué será la voluntad, los jóvenes? ¿Qué será la voluntad de Dios? ¿Que vaya a esta universidad o que vaya a esta universidad? ¿Será la voluntad de Dios que salga con esta muchacha o que salga con esta otra muchacha? Ya los adultos, no sé si es la voluntad de Dios que yo encuentre este trabajo o que me vaya mejor a este otro trabajo o que busque otro trabajo. Pero eso lo tenemos que diferenciar, eso es el plan de Dios para tu vida. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos? La gran diferencia entre las dos es que uno está revelado y el otro no. Para la voluntad de Dios, tú tienes un libro que te dice exactamente qué es lo que Dios quiere de ti. ¿Sí? Tienes la Biblia, tienes la palabra de Dios que te dice exactamente qué es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere que evites la fornicación. Dios quiere que te unas a una iglesia y seas un miembro fiel de ella. Dios quiere que medites en las Escrituras. Dios quiere que ores sin cesar. Dios quiere que seas fiel en tu matrimonio. Dios quiere que seas un trabajador fiel para proveer para las necesidades de tu familia. Dios quiere que tu corazón, la prioridad número uno, sea Dios. Todo eso está revelado. Y eso es lo que nosotros nos debemos de ocupar en saber y hacer. Dirás, bueno, pero hermano, ¿y el plan de Dios? Yo quiero saber si tengo que ir acá o tengo que ir allá. Yo quiero saber si Dios quiere que me mueva para acá o que me quede acá. Que eso, pues no está revelado, hermano. No está revelado. Pero entonces, ¿cómo cumplo el plan de Dios? Muy sencillo. Muy sencillo. Si cumples la voluntad de Dios, cumples el plan de Dios. Un hijo de Dios que habita y camina cumpliendo la voluntad revelada de Dios no se sale del plan de Dios. ¿Sí? Entonces, si tenemos un joven que está batallando entre ir a ver, digan 2 universidades. Rápido. ¿Cuál? ¿Arma? ¿Dijo? Harvard. Híjole. Bueno, no hay de esos jóvenes aquí. Bueno, venga, vamos a decir Harvard y otra. Y Stanford. Ok, yo doy los ejemplos. Insuco. No, venga, va. El TEC y la UDEM, ok, ya está, las más sencillas. El TEC y la UDEM. Digamos que este es un joven. Todos los días está en la palabra de Dios. Todos los días está en la palabra de Dios, meditando. ¿Ok? Todos los días está en oración. Todos los días está en oración. Asiste a las reuniones de la iglesia, es un miembro fiel de un cuerpo, de una congregación. Y hasta donde él más puede, cumple los mandamientos de las Escrituras, según él sabe. Y está ahí en la voluntad de Dios. Pero luego se le presenta la oportunidad de ir al TEC o ir a la UDEM. ¿Qué? Dice, híjole, la voluntad de Dios, ¿qué será? Voy a la UDEM, voy al TEC, voy a la UDEM, ¿a cuál tengo que ir? ¿Ustedes creen que Dios está preocupado en el cielo diciendo, híjole, hijo mío, es el TEC, ¿eh? Atínale al TEC, ¿eh? Y ya ve que, y el muchacho, no, pues la UDEM me gusta más, y esta persona, amigo mío, va a ir ahí, yo quiero ir. Y Dios está, híjole, no, que no vaya a la UDEM, porque esa no es mi voluntad, no, regresa, muchacho, al TEC. Y el muchacho, al final, se registra en la UDEM, y Dios dice, y se salió de la voluntad mía, ¿será posible? Voy a tener que destruir la UDEM ahora. No es así como funciona. No es así como funciona. Tenemos una voluntad revelada de Dios y eso es lo que tenemos que cumplir. Y ustedes dirán, hermano, ¿y para todo lo demás? Para todo lo demás, hermanos, ustedes son seres humanos con una voluntad y un libre albedrío. Ustedes pueden elegir. Ustedes pueden elegir perfectamente. Y fíjense lo inconsistentes que somos. Somos muy inconsistentes a la hora de esto de la voluntad no revelada de Dios, ¿no? Porque nos ponemos a orar sobre este asunto de la universidad bien padre, ¿no? Ay, Señor, es que iré aquí o iré allá, así como que si Dios nos fuera a revelar algo. Pero solo lo hacemos con ciertos asuntos, ¿verdad? Solo lo hacemos con ciertos asuntos, con los más importantes, porque con los chiquititos no, será la voluntad de Dios que vaya al pollo loco, que vaya a los tacos. Con eso, o sea, nadie ora sobre eso,
¿verdad? Se va a terminar el culto y se va a acabar y voy a tener bastante hambre cuando termine el hermano. Dios, ¿voy al pollo loco o voy a los tacos? Nadie ora sobre eso. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros entendemos que hay una voluntad humana que tú puedes escoger. Tú puedes escoger si quieres ir al pollo loco o a los tacos. Eres libre de escoger. Ve al pollo loco porque te dan totopos gratis. Pero tú puedes ir a donde quieras. Ahora, mientras estamos batallando con esto, al mismo tiempo nos olvidamos de cosas que sí están reveladas. Entonces déjenme les pongo el ejemplo. Ahí está el mismo muchacho que quiere decidir si es el TEC o es la UDEM, pero no está leyendo la palabra y no está en oración y no está obedeciendo los mandamientos de la Escritura. Entonces está saliendo, tiene su novia que es inconversa y no ha leído la Biblia en un año y nada más ora por los alimentos y cuando se está aquí en la iglesia, pero luego va a orar a Dios a decirle, Señor, ¿quieres que vaya al TEC o quieres que vaya al UDEM? ¿Cómo vas a cumplir el plan de Dios si ni siquiera estás cumpliendo la voluntad de Dios? Historia verídica. Tenía una amiga que en la universidad y me pregunta, pero dame consejo, ¿qué carrera deberé tomar? Es que no sé si quiere Dios que haga esto o quiere Dios que haga... Tienes un novio inconverso. No, te estoy hablando de las carreras. ¿Qué licenciatura tomo, esta o esta? Tu novio es inconverso. Pero sí, ¿y eso qué tiene que ver? Que no quieres hacer la voluntad de Dios, entonces ¿para qué preguntas? ¿Para qué le preguntas qué licenciatura vas a querer si es obvio que tú no quieres hacer la voluntad de Dios? Porque si quisieras hacer la voluntad de Dios, romperías con ese muchacho y luego vemos a qué licenciatura vas. ¿Sí entienden el punto? ¿Están conmigo? Muy bien. Pues después de haber explicado este asunto, para los que están anotando, Deuteronomio 29:29 es el versículo clave en cuanto a este asunto de la voluntad y el plan de Dios, ¿ok? Deuteronomio 29:29 lo dice de la manera más clara y dice, las cosas secretas, o sea, lo que no está revelado aquí en las Escrituras, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas son de Dios. Ahora dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces ahí Dios lo dice claramente, mira, lo que es secreto, lo que no está revelado, eso es mío, no te preocupes. ¿Tú sabes en qué te tienes que ocupar y preocupar? Hay unas cosas que están reveladas, cumple esas. Esas son para ti y son para tus hijos. Cumple esas y lo demás, escoge lo que quieras. Muy bien. Entonces aquí les puse, ahora tú quieres saber más o menos el plan de Dios, tus deseos, Dios te da tus deseos. Cuando tú estás en las Escrituras y en la oración y en comunión con Jesucristo, tus deseos van conforme a los de Dios. Checa qué deseos tienes. Si deseas los números, pues no te metas en una licenciatura de letras, ¿ok? Circunstancias, ¿ok? Como dicen, Harvard, Stanford, ¿será la voluntad de Dios que vaya yo a Harvard? No, no vas a ir a Harvard. ¿Por qué? Porque las circunstancias, pues no, ¿ok? Y luego principios de sabiduría. El libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, ver ahí cosas, así podemos ir viendo cuál es el plan de Dios, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos en esta historia? En esta historia aprendemos que mientras hacemos la voluntad de Dios, o sea, obedecer las cosas que tenemos escritas, predicar el Evangelio, amar a Dios, amar al prójimo, ser miembros de una iglesia, mientras hacemos estas cosas, Dios nos puede librar de cualquier situación, de cualquier forma, por lo tanto, no debemos de temer, jamás debemos de temer. ¿Por qué? Porque no hay ningún enemigo, ni ninguna circunstancia, ni nada que puede hacer que la voluntad de Dios en tu vida sea algo malo para ti. Vamos a ver la primera. Dios nos puede librar de cualquier situación. Dios nos puede librar de cualquier situación. Esta historia, hermanos, aunque la historia de Jericó siempre es la más famosa, realmente la conquista de estos 5 reyes es mucho, mucho más impresionante que Jericó. Si usted lo piensa, Jericó solo era una ciudad y Jericó no salió a luchar contra Josué. Jericó, el ejército estaba ahí dentro, todos dentro de esas murallas. No había estrategia, no tenían plan, no tenían nada.
Jehová destruye una parte de la muralla, los deja ahí encerrados, Josué entra, los extermina y ya está. Pero aquí estamos hablando de una coalición, una alianza de 5 reyes con sus 5 ejércitos que han salido de sus ciudades, que han salido al campo, a las montañas, a los valles, y están haciendo estrategia, están pensando cómo le van a hacer para derrotar a Josué. Es un ataque. Es un ataque. Y Josué, cuando lo escucha, no se detiene, él confía. Porque él sabía que Jehová lo podía librar de esta situación. Esta era la situación mucho más difícil que Jericó o que Ai. Josué, 5 reyes, 5 ejércitos se han aliado contra ti. ¿Cómo le vas a hacer, Josué? Y vemos que Dios le puede librar de esta situación. Dios puede librar a Josué, que está preocupado de hacer la voluntad de Dios. En este caso, ¿cuál es la voluntad revelada de Dios? Conquista la tierra. Estaba ahí, claro. Entonces Josué está haciendo la voluntad de Dios y se encuentra con una situación muy difícil, pero Jehová le dice, no tengas miedo, porque yo te he entregado en tus manos a todos estos ejércitos. Nadie te podrá resistir. Jehová le dice, yo te puedo librar de esta situación o de cualquier situación. Yo te puedo librar de Jericó, yo te puedo librar de Ai, yo te puedo librar de esta alianza. Y les pregunto, hermanos, ¿creemos esto? ¿Creemos que Dios nos puede librar de cualquier situación? ¿Creemos que no hay situación, no hay enemigo, no hay nada de lo que Dios nos pueda librar para que nosotros hagamos su voluntad? Y es bien importante, y vemos los mandamientos repetidos, lo vemos en el versículo 8, lo vemos en el versículo 25, que el énfasis al pueblo, que el énfasis a nosotros los creyentes es, no temáis, porque yo os puedo librar de cualquier situación. Y a veces, hermanos, ese es el problema que tenemos, que tenemos miedo. Tenemos miedo, sí, ¿y qué van a decir estas personas de mí? Sí, ¿y qué van a decir mis hermanos? Sí, ¿y qué van a decir mis primos? ¿Y qué va a decir mi familia? Y yo ahora, ¿cómo le digo yo a mi esposa que quiero tener devocionales familiares? ¿Y cómo le digo yo a mi jefe que no puedo estar mintiendo en los números que él me pide que ponga? Y tememos, nos da miedo hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos dice, no temas, hazla. Haz la voluntad de Dios y yo te puedo sacar de cualquier situación. Además, vemos que Dios nos puede librar de cualquier situación, de cualquier forma. Y es que a veces nos da miedo porque pensamos que las únicas salidas que a nosotros se nos ocurren en nuestra mente, esas son las únicas salidas posibles. Que para que yo haga esto en la voluntad de Dios y me vaya bien, esto y esto y esto es lo que tiene que pasar. Pero no se te ocurre pensar que Dios tiene una mente absolutamente infinita y Él te puede librar de cualquier problema, de cualquier forma. Esto lo vemos en esta historia. Es una historia donde, y ahora lo vamos a ver, Josué tiene una iniciativa y una valentía, un coraje increíble. Pero es mucho más grande, muchísimo más grande, el increíble poder de Dios. Por eso así está estructurado el pasaje. Josué pone primero lo que Dios hizo. Aunque lo primero que pasó en la batalla es la oración de Josué, el ánimo, la valentía de Josué, Josué al escribir el texto reestructura todo y lo pone por orden de importancia y dice, no, primero lo que Jehová hizo. Chequen lo que Jehová hizo. Y lo que Jehová hizo es increíble. Primero, meterle miedo a esos 5 reyes. O sea, ¿cómo van a tener miedo 5 reyes? Solo es Josué. Solo son los israelitas. No han peleado nada. No tienen historia. Ellos son 5 reyes que se están peleando todo el rato. Pero primero Dios les mete ese miedo cuando escuchan
que Gabaón se ha liado. Segundo, Dios, vemos que de alguna manera les da una consternación, un miedo. Y como luego nos dice que cayó granizo, pues es muy lógico pensar que Dios mandó una gran tormenta con relámpagos y truenos. Y mientras el ejército de Israel pensaba, ahí está Jehová, ahí está nuestro Dios, vamos a por ellos. Los 5 reyes pensaban, híjole, ahí está Jehová, ya vienen por nosotros. Luego vemos ese milagro donde Dios manda el granizo directamente a la cabeza solamente de aquellos reyes. ¿Sí te lo imaginas? Bonita la foto de pensar que ahí está Jehová en el cielo y ahí está con las piedras de granizo. Ese es Josué, ese no. ¡Pah! Obviamente con 1.000 millones de manos, ¿no? ¡Pa, pa, 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 pa! Y solamente hiriendo a los que tiene que herir. Y luego, en orden, según el texto, Jehová detiene el sol. Jehová detiene el sol y la luna. Nuestro Dios nos puede librar de cualquier forma. ¿Quién hubiera pensado que Jehová iba a hacer eso? ¿Quién hubiera pensado que Jehová iba a mandar granizo directamente apuntado? O sea, Jehová le había dicho a Josué, Josué, ve, los he entregado en tu mano, conquístalos. Y Josué pensó, bueno, pues aquí vamos a estar dando espadazos todo el día, así que detén el sol. Y luego Jehová dice, no, ¿sabes qué? Me lo voy a echar yo con granizo a la gran mayoría. Y así nos dice el texto, que fueron más los que murieron a causa del granizo que aquellos que Josué derrotó con su espada. Lo más increíble que vemos obviamente es que el sol se detuvo, ¿ok? El sol se detuvo. Entonces les pido ahora que dirijan su atención ahí a los versículos 12 y 14 y vamos a volver a poner la foto del mapita y vamos a ver qué es lo que pasa ahí, porque es importante entender las escrituras, ¿ok? Ok, dice, vamos a darle lectura. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Está tremendo este texto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Okay? ¿Qué sucedió en ese día? Primero, fíjense que las palabras que dice, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Okay? Esas no son palabras escritas por Josué, son palabras poéticas que vienen de un libro, de otro libro. ¿Cómo se llama el libro? Ahí lo tienen, el libro de Jaser. Entonces, Josué podría haber escrito, y pues yo oré y el sol se detuvo ahí y no se movió. Pero para Josué es un pasaje tan importante, tiene tanta importancia estos versículos que dice, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo de una manera poética. Vamos a ponerlo en poesía. Y como había otro muchacho que ya había escrito un libro de poesías con esta historia, Josué le toma prestado esa poesía y simplemente la implanta aquí. Entonces lo que tenemos aquí no son las palabras en concreto que Josué dijo ese día, sino que es poesía. ¿Okay? Ahora, lo que sí vemos claramente en el versículo 12 es que aunque nos dice que Josué dijo, Sol, detente en Gabaón, que parece ser que Josué le dio un mandato al sol, ¿no? Es como si Josué le dijera, Sol, tú te detienes. Pero el versículo 12 nos dice, no, eso es la poesía que se escribió. Lo que realmente pasó en el versículo 12 es, Josué habló a Jehová. Entonces, Josué lo que hizo fue orar. Josué oró. Y Josué le dijo, Señor, acabamos de llegar aquí a Gabaón. Son las 4 de la mañana, digamos, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Está saliendo el sol. Son 5 ejércitos, Señor.
son 5 ejércitos. Si Jericó y Ai nos costó todo un día, no la libramos, Señor, para matar a estos 5 ejércitos. Y si llegan las 6, 7 de la tarde y se esconde el sol y se hace de noche, ya no los vamos a encontrar. Ya no vamos a saber dónde está. Señor, detén el sol, detén la luna, hasta que hayamos acabado con todos nuestros enemigos. Y eso fue lo que Dios hizo. Eso fue lo que Dios hizo. Ahora, dice, sol, detente en Gabaón. Ahora, ustedes saben que el sol no se mueve, ¿verdad? Hasta ahí todos estamos puestos. El sol no se mueve. ¿Qué es lo que se mueve? La tierra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿por qué dice Josué y por qué dice Dios después que el sol se paró? El sol no se mueve. ¿Es un error en las escrituras? No. Es idioma humano, ¿ok? Es idioma de observador. Entonces no hay ningún problema con que las escrituras digan que el sol se detuvo. Eso es lo que a ojo humano, eso es lo que aparenta que pasó, ¿ok? Nosotros utilizamos esto todo el rato, ¿verdad? Utilizamos esto, todo el mundo dice, híjole, ya salió el sol, ya salió el sol, ¿no? O dice, oye, hay que apresurarse porque ya se está metiendo el sol. ¿Qué persona pedante le diría, oye, el sol no sale, ¿eh? ¿Querrás decir que ya va a girar la Tierra lo suficiente y va a empezar a salir el sol en China y aquí se va a empezar a ver la luna? No podemos hablar en idioma científico todo el rato. No se puede, no podrías tener una conversación jamás. ¿Qué? Híjole, me duele la panza. La panza será el estómago, o los intestinos, o el hígado, o el riñón. Pero aquí te duele la piel de la panza por fuera. No se puede hablar en idioma científico, ¿verdad? Todo el rato, ¿ok? Me duele la cabeza. ¿La cabeza? ¿Toda? ¿O qué te duele? Entonces, no podemos estar todo el rato hablando en idioma científico. ¿En qué idioma hablamos? Hablamos en idioma humano. Hablamos en idioma humano. El sol sale y el sol se mete. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que nos parece que pasa. ¿Ok? Me duele la panza. ¿Qué te duele? Pues no sé, pero aquí, en alguna de esta zona, pues ahí hay un dolor. Entonces, así hablamos, porque no podríamos aguantar. Y la Biblia, como es un libro escrito por Dios, pero para humanos, habla exactamente de la misma manera. Entonces, cuando dice que el sol se detiene, pues no es lo que pasó, porque el sol no se mueve, pero eso es lo que aparentó que pasó. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Josué llega a Gabaón y, como les he dicho, la empresa le parece lo suficientemente grande como para que en 8 horas solares o 10 horas no se va a completar. Entonces, ven que Josué dice en el versículo 12, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Ok? Entonces, el valle de Ajalón no lo tenemos aquí, pero está por este lado. Entonces, el sol está en el este, que por ahí sale, ¿no? Por ahí sale el sol. ¿Ok? Y la luna está en lugares opuestos. Entonces, Josué ve que ya está saliendo el sol. El sol, como luego ven en la foto, se queda más o menos arriba de lo que sería esa ciudad de Gabaón. Y Josué lo ve ahí salir y le dice a Dios, Dios, este día que dure muchísimo más. Entonces lo que sucedieron en una de dos cosas, y no podemos saber del todo bien. O la tierra en ese momento dejó de girar por completo, dejó de girar y ya está. Que eso es lo que parece indicar los versículos 12 y 13, que dice, y el sol se detuvo. El 13 dice, y el sol se detuvo y la luna se paró. O la tierra empezó a girar mucho más lento de lo que generalmente gira, que eso es lo que parece indicar el final del versículo 13, que dice, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No se apresuró a que se pusiera el sol. Entonces, o se detuvo totalmente o empezó a girar mucho más lento de lo que generalmente gira. Cualquiera de las dos formas es el milagro más grande que tenemos en las Escrituras. ¿Por qué? Se dirá, pues Dios dijo que la tierra se detuviera y la tierra se detuvo.
¿Tú sabes todo lo que tiene que pasar para que la tierra se detenga? ¿Tú has ido en tu camioneta con un vaso de café abierto a 60 kilómetros por hora y de repente el de delante tuyo frena y tú frenas de golpe y qué pasa con el café? ¿Qué pasa con el café? ¿No les pasa a ustedes? Yo siempre lo traigo tapado. No, ¿qué pasa con el café? Se derrama. ¿Por qué? Por la inercia. Tú vas a 60 kilómetros y de repente frenas y todo lo que pasa, ¿ok? Estás llevando a tu hijo a la escuela, de repente, ¿y qué pasa con tu hijo? ¡Pah! O sea, detrás, ¿verdad? ¿Por qué? Por la inercia. Si Dios detiene la tierra así, todos los océanos, todos los mares, todos los ríos, en el momento en el que se detiene la tierra, hacen y se hubieran comido todo. Si hubieran comido absolutamente todo. Hubiera habido tsunamis y olas y terremotos y de todo. Tanto si la tierra se para, o si Dios milagrosamente, o sea, si se detuvo, pues Dios milagrosamente con su mano detuvo para que ninguno... no va a haber inercia, océanos, pero ustedes se quedan ahí. Así de potente es nuestro Dios. O Dios dijo, bueno, si la detengo de golpe, los océanos se me van a ir, entonces, ¿sabes qué? La voy a detener de a poquito a poquito. Y Dios con su dedo detiene la tierra. Que nada se me salga, que nada se me salga. Ahí, muy bien, ahí. Y así vas a estar girando hasta que yo te diga que se ponga el sol. Así de poderoso es nuestro Dios. Y ustedes dirán, hermano, eso es imposible, eso es imposible. Eso es imposible. Amén, es imposible, solo Dios lo puede hacer. Eso es demasiado grande de creer, por supuesto. Igual que los muertos resucitan, o que los ciegos recobran la vista, o que el mudo habla, o que el sordo oye, o que de la nada Dios puede crear todas las cosas. Nuestro Dios es poderoso. Hermanos, ¿creemos que Dios puede hacer estas cosas? Es el mismo Dios. Es el mismo Dios, el Dios que detuvo el sol en su lugar y contuvo los océanos y hizo que un día durara 2. De repente, ese día Josué tuvo casi 24 horas de sol porque a Dios le apeteció así. Es el mismo Dios que tenemos ahora. Así que no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios. Si Dios detuvo el sol y la luna, no podrá cambiar el corazón de tus familiares, no podrá cambiar el corazón de tu jefe, no te podrá ayudar a solucionar ese pecado que traes, no te podrá solucionar ese siguiente paso de obediencia que tienes que dar. Todo lo puede hacer nuestro Dios. Y nos parece increíble que el sol se detuvo, pero ¿sabes qué es más increíble que el sol se detuvo? Que personas como nosotros hayan salido de las garras del infierno y seamos hijos de Dios. Y por el poder de la sangre de Cristo, hijos de Satanás, que estaban siguiendo al príncipe de este siglo, muertos en nuestros delitos y pecados, de repente un día... No, ¿sabes qué? Me arrepiento de todo lo que he hecho, me arrepiento de mis pecados. Quiero adorar a Jesucristo. ¡Es increíble! Y si Dios pudo hacer eso por cada uno de nosotros, ¿qué pecado o qué barrera o qué obstáculo hay a la hora de hacer la voluntad de Dios que Dios no pueda sobreponer? Ninguno. Dios puede hacer todas las cosas. Dios puede hacer todas las cosas. Segundo, hermanos, quiero que se den cuenta y quiero que vean que ese sol detenido ahí en Gabaón fue la respuesta a la oración de un ser humano. Dios ya le había dicho a Josué, yo voy a ocuparme de todos estos ejércitos. Y Josué le dice, ok Dios, quiero que sea así. ¿Por qué no detienes el sol? ¿Por qué no detienes el sol y la luna para darnos suficiente tiempo para que nosotros los exterminemos? Y Jehová dice, así sea. ¿Se dan cuenta el poder de la oración?
La oración puede detener al sol y la luna en su lugar. Y muchas veces hablamos y decimos, no, es que mi primo no creo, mi primo jamás se va a convertir, mi primo es imposible que se convierta al cristianismo. ¿En serio? Porque las escrituras me cuentan de un hombre que oró y el sol se detuvo. Y si Dios puede detener el sol, Él puede cambiar el corazón de cualquier persona si tú oras por ella. No, es que es imposible que salgamos de esta situación en la que estamos, mi familia y yo estamos en una situación bien fea y de aquí no vamos a salir jamás, es imposible, es imposible. ¿En serio? ¡Ora a Dios! ¡Ora a Dios! Ruégale a tu Padre que cambie esa situación. Ruégale a tu Padre que te ayude. Es que no nos vamos a poder sobreponer a esto. Esto es demasiado fuerte. Yo jamás voy a poder sobreponerme. ¡Ora a Dios! ¿Qué le podrás tú pedir a Dios que sea más increíble que Josué le pidió que el sol se detuviera? ¿Qué le puedes pedir que sea más increíble que eso? Nada. Nada. Todo lo que le estamos pidiendo a Dios en nuestras oraciones son migajas para Él. Son cositas que Él puede hacer así tranquilamente. Ya, uno de sus hijos le pidió que detuviera el sol y lo hizo. Que tú le pidas que te ayude a vencer ese pecado, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Ustedes han aplicado esta táctica con sus papás de que quieres 100 pesos y le dices, papá, necesito 400 pesos. Y tu papá te dice, híjole, 400 pesos no tengo. Bueno, dame 100, está bien. Ah, bueno, sí, 100, sí, aquí está. ¿Ve? Es casi lo mismo. Si ya le pidieron que el sol... No hagan eso. No lo hagan mientras su papá se entere. O sea, si Dios ya detuvo el sol, ¿qué le podrás pedir tú que sea demasiado por Él? Nada. Dios escucha y atiende la oración de sus hijos. Por último, en este texto vemos el gran poder de Dios, vamos a regresar otra vez a los puntos, vemos el gran poder de Dios mandando el granizo, deteniendo el sol, atendiendo a la oración de Josué, pero vemos en Josué alguien que, híjole, ojalá fuéramos nosotros así, ojalá yo fuera como Josué, ojalá fuéramos como Josué. Se rebelan 5 reyes contra él y le llegan las noticias de Gabaón, le llegan, por favor Josué, ayúdanos, 5 reyes, Laquis, Eglón, Hebrón, Jarmut, Jerusalén, están todos contra nosotros, Josué, ven. Y lo más normal hubiera sido decir, espérate, o sea, nosotros vamos poco a poco, hemos conquistado Jericó y luego, lo siento mucho, o sea, tú verás cómo te libras, nosotros estamos yendo ciudad por ciudad, poquito a poquito. Pero vean el versículo 7. Le llegan las noticias en el versículo 6. Y Josué dice, ¡vámonos! ¿Verdad? Versículo 6, le llegaron las noticias de Gabaón. Y versículo 7, tomó a todo su ejército, tomó a todos sus valientes y dijo, ¡vámonos! ¿Por qué? Porque Josué confiaba en las promesas de Jehová con gran valentía. Con gran valentía. Josué confiaba. Vemos que no se amedrenta, vemos que no teme, vemos que no tiene miedo. Donde muchos veríamos una prueba, donde muchos veríamos un obstáculo bien grande, Josué lo que vio fue una oportunidad. Dijo, teníamos que ir contra estas ciudades que iban a estar metidas en sus murallas, iba a ser bien difícil meternos ahí. Que han salido 5 reyes, que los 5 reyes están en el campo, están afuera, ¡vámonos! Y lo ve como una oportunidad para derrotarlos. No solo eso, llega Josué a Gabaón y ve los 5 ejércitos. Y si yo hubiera sido el general en ese momento, hubiera dicho, no muchachos, esto está más grande de lo que yo pensaba, vámonos. Al cabo están luchando contra Gabaón. ¿Saben lo que dice Josué cuando ve a los 5 ejércitos? Se planta y dice, 5 ejércitos. Señor, nos va a faltar tiempo para matarlos a todos. ¿No podrás detener el sol tantito para que acabemos con cada uno de ellos?
en vez de echarse para atrás y decir, no, esto está en chino, ¿eh? No, Josué dice, me va a faltar tiempo, Señor. ¿Se quieren rebelar contra mí un día? No, danos 2. Danos 2. Es increíble la valentía. Por eso en el versículo 25, vamos a empezar desde el 24. Y cuando los hubieron llevado a Josué, a los 5 reyes que se habían escondido en Maceda, y cuando los hubieran llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente, 5 principales probablemente, que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Es increíble de imaginarse esa foto. Pelean todo este camino, llegan hasta la ciudad de Maceda, que luego vemos en los versículos siguientes que Josué la conquista. No tenía plan de conquistarla, pero Josué dice, ya que estamos aquí, vamos a echarnos esta también. Conquistan Maceda. Los reyes se han escondido en unas cuevas. Y Josué, en vez de decirle, matad a los reyes, corriendo. No, Josué dice, ponles una piedra porque todavía no estamos listos con el ejército, Que no salgan esos 5 cobardes de ahí hasta que acabemos con todo el ejército. Exterminan a todo el ejército. Conquistan Maceda y Azeca, todas las ciudades donde se estaban ocultando los del ejército. Y luego, terminando eso, le dice, ahora sí, moved la piedra. Saca esos 5 reyes. Ponedlos aquí en el piso. 5 generales. Pongan el pie aquí en el cuello de estos reyes. Habían pasado ya casi un día completo de sol. Se está llegando al ocaso. Y entonces Josué dice, ¿se acuerdan esta mañana de ayer, cuando todos ustedes, ejército, tenían miedo de que estos 5 reyes a lo mejor acababan con el ejército de Israel hoy? ¿Se acuerdan que se rebelaron contra nosotros? ¿Se acuerdan que estos reyes se han rebelado contra Jehová de los ejércitos? ¿Se acuerdan que estos reyes han salido a luchar contra nosotros porque no quieren que hagamos la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan de este ejército que quiere impedirnos que esta tierra que Dios ha prometido que es nuestra, sea nuestra? ¿Se acuerdan de esos reyes? Sí, aquí están. No temáis. No os amedrentéis. Nuestro Dios es poderoso. Se los echa y se acaba el día. Fíjense que dice el versículo 27. Los cuelga de árboles y el versículo 27 dice, y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día, o sea, solo en un día, aunque duró mucho más tiempo, tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó, y entonces se terminó el día. Pero hermanos, ¿cómo nos hace falta? ¿Cómo nos hace falta que todos los hijos de Dios tuviéramos la valentía que Josué tuvo? ¿Cómo nos hace falta que tuviéramos la confianza en las promesas de Dios que Josué tuvo? ¿Cómo nos hace falta que varones tuvieran la confianza que Josué tuvo, la valentía que Josué tuvo, de ponerse delante de sus familias y decir, esta familia va a hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase, se venga contra nosotros, contra nosotros, haya los enemigos que haya, esta familia va a hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase? Y que no andemos los cristianos, es que el gobierno ha dicho que, híjole, a lo mejor nos cobran los... Y andamos los cristianos como
Híjole, saldremos de esta, quién sabe, a lo mejor empiezan a perseguirnos ahora. Ay, es que en mi escuela hay un muchacho que me dice que soy tonto porque soy cristiano. Ay. ¿Se han escuchado esa historia, verdad? Sin embargo, vemos aquí en la historia de Josué que Josué ve a esos 5 ejércitos y le dice a Dios, Dios, detén el sol porque nos va a faltar tiempo. ¿Por qué? Porque tus hijos ganan siempre. Porque tú eres Jehová de los ejércitos. Porque tú puedes hacer todas las cosas. Porque esos que hoy se están rebelando contra mí, porque esos que hoy me están insultando, porque esos que hoy están contra la iglesia, mañana están aquí adorando al Señor Jesucristo con nosotros. Tenemos que tener esa valentía, pero muchas veces, hermanos, lo que pasa es que ni siquiera sabemos las promesas de Dios. Ni siquiera sabemos qué es lo que Dios ha escrito, qué es lo que nos ha prometido, qué es lo que quiere que hagamos. Hermanos, algunos de ustedes que están hoy aquí, la semana pasada o la semana anterior, no estaban aquí. ¿Por qué? Porque todavía no tienen claro si es la voluntad de Dios o no que vengan a la iglesia. Que seamos miembros todos fieles de un cuerpo, que estamos unidos, que tenemos pactos diciendo, yo voy a velar por la salud de tu alma y tú vas a velar por la mía, y si yo veo que tú te caes, yo te rescato, y si tú ves que yo me caigo, yo te rescato. Pero ¿sabes lo que tenemos que hacer para eso? Estar viéndonos, necesito verte, necesito ver cómo estás. Pero hay algunos que de repente un mes no lo ves, porque ni siquiera saben si es la voluntad de Dios que estén aquí o no estén aquí. Y casi es la alianza de los 5 enemigos. Todos los domingos por la mañana, ¿verdad? ¿Y cuáles son los 5 enemigos? La sábana, la cobija, el colchón. Señor, todos contra mí. No sé si puedo. Hace 15 grados, Señor, es mucho frío. Cuando hay hermanos rusos nuestros que están perseguidos y van a juntarse en medio de la nieve, en medio del bosque, para ver que no los detengan. Es necesario conocer la voluntad de Dios y es necesario hacerla. Y mientras hagamos estas cosas, sepan que Jehová nuestro Dios, te puede librar de cualquier situación, de cualquier forma. Vamos a orar.